Saludos amigas y amigos. Hoy es domingo, domingo sin estrés. Como siempre, un trozo, ¿no?, de este día para compartir con ustedes algo relativo a la cultura, ¿no?, a la creencia, a la filosofía, al conocimiento. Un fascículo del saber, breve, resumido, sencillo y sin mayores pretensiones que entretenernos hablando de algo que tenga un toque de esencia en este tiempo, ¿no? Por eso hoy he escogido hablar de un tema que está ligado a nuestra existencia desde el origen de nuestras vidas hasta que desaparecemos de esta tierra. El tema de hoy es las creencias. Las creencias. No las religiones, las creencias. Las creencias son combustible de las religiones, pero las creencias están insertas en nuestra psiquis, en nuestro cerebro, en nuestra cultura, en nuestra sociedad, están insertas en nuestra vida misma, están internalizadas. Gracias como siempre a Francia Abric o Francia Valois, que ella es mortgage banker y puede asesorar en cualquier préstamo hipotecario en cualquier estado de la Unión Americana. Llámela al 718, su teléfono el 718 3440819. Para cualquier compra de un apartamento, de una casa, de un inmueble, llame a Francia, a Valois al 718-344-0819. Y recuerden la Casa del Mar, que es un restaurante maravilloso allá en Western, en el Bronx, y es una joya, tanto las opciones que nos da de platos maravillosos, como su lugar, que es precioso, agradable, colorido, armónico, y la gente con un trato maravilloso. Los dominicanos en Nueva York van a la Casa del Mar. Bueno, las creencias, decía en Zaratustra, dice Buda, que la creencia le es al hombre como la humedad al agua. Wow. La creencia le es al hombre como la humedad al agua. No hay agua que no sea húmeda. No hay persona que no crea en algo, en alguien, en alguna eventualidad, fenómeno, entidad, deidad, ideología, religiosidad. La gente tiende a creer. Eso es parte de nuestra constitución consciente e inconsciente. Por ende, la creencia es consustancial a la vida del ser humano. Pero ¿de dónde surgen las creencias? ¿Cómo vienen las creencias? ¿Cómo llegan a nosotros? ¿Por dónde pasan? Lo primero es que hay creencias que son irracionales, pero a veces cuando son aceptadas, vividas y hasta legitimadas por los pueblos, por la sociedad, por los grupos, no son entendidas como irracionales sino tiempo después. Por ejemplo, la Edad Media, para citar un caso, es un periodo en el que las creencias florecen como un huerto, ¿no? Es una cantidad, es un plexo de creencias, es un paquete de creencias que arropan el vivir de las personas. Y muchas de ellas son creencias aceptadas, otras son impuestas, otras son inducidas, otras son impuestas sangre y fuego, y otras son asimiladas por la gente y transferidas de generación a generación, de forma endocultural. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con la creencia? Desde el punto de vista biológico, el ser humano responde a los estímulos del exterior con asombro y con interrogante. Se pregunta, ¿qué es? Los primeros seres humanos respondían con asombro y curiosidad. Cuando se asienta la razón,
y el hombre y la mujer, pero sobre todo el hombre porque a la mujer le estaba vedado aprender y filosofar. Pero cuando el hombre asienta la razón, empieza eso que se denomina la adultez de la razón. Y un grupo de sujetos se dispone a meditar, a contemplar y a reflexionar. Entonces surge lo que los griegos llaman episteme, que es un pensamiento racional, lógico, y se convierte en una devoción. Aprender, reflexionar, contemplar, es el espacio contemplativo del ser. Y de ahí se deriva el interés por el conocimiento y luego el amor por el conocimiento, que en términos finales se llama la filosofía. Ahora, todas las creencias están de una u otra manera atadas, amarradas a nuestra existencia, por muchas razones. Pero vamos a tratar de explicar de forma muy breve cómo el pensamiento racional, el pensamiento mágico, el pensamiento religioso y otra forma de pensamiento paren la creencia, porque dentro de el racionalismo también hubo creencias y hay creencias. Pero una creencia es un conjunto de principios, se puede decir que la creencia es un sistema, es un conjunto de principios que se convierte en un sistema de aceptación, validación y creencia de determinados fenómenos, sucesos, deidades, en fin, todo lo que nosotros sabemos que tienen apego por la creencia. En términos muy biológicos y psíquicos, es un estado de la mente que puede ser cierto, probable o puede ser falso, pero es un estado mental. Como hemos dicho otras veces, el cerebro es como una casa de dos plantas. Tiene una dimensión racional y tiene que es consciente y tiene una dimensión emocional donde hay un gran rasgo inconsciente. No es que actúa solamente de forma consciente o inconsciente, no, porque el cerebro es un todo. No podemos separar una cosa de otra. Ahora, hay un predominio de una forma de interpretar y de percibir y de analizar los fenómenos que nos rodean, los estímulos externos que se presentan, las reacciones que tenemos ante aquello que queremos descubrir, que nos preocupa, que nos angustia o que anhelamos. Y entonces eso se hace en ese plano de la razón y de la emoción, de la conciencia y de la inconsciencia, en el plano racional y en el plano inconsciente. Una de las características que tiene el pensamiento occidental es el dualismo, la creencia del dualismo, la metafísica del dualismo y la concesión binaria del mundo, del anverso y el reverso, del cóncavo y convexo, del bien y del mal, de Satán y de Dios, de lo grande y lo pequeño, de lo virtuoso y lo vicioso. Esa concesión binaria, que no solo es propia de la cultura occidental, también es propia de la cultura oriental, porque por ejemplo, en una buena parte de Asia, sobre todo en China, está el yin yang, que es como el bien y el mal, lo negativo, lo nefasto, lo virtuoso, lo positivo. No solo en nuestra cultura, y también en el hinduismo uno encuentra el mismo dharma de lo malo y de lo bueno. No crean que es solo propio de Occidente. Ahora yo estoy hablando de Occidente de manera exclusiva. Quien habla por primera vez de
de dualismo con la existencia de dos principios, del bien y del mal. Es un prevístero, predicador inglés del principio, del primer cuarto del siglo XVIII, 1730 y 1600, siglo XVII, 1636, murió a principios de 1700, por lo tanto es un hombre de principios del siglo XVII y finales del siglo XVIII. Él era calvinista, era un predicador y él es que utiliza el término dualismo y habla de los principios del dualismo. Pero claro, está mucho más allá, él lo usa, pero desde la cultura antigua, muy antigua, viene esa concesión. Yo le voy a decir a ustedes que el dualismo teológico, el dualismo religioso surge con, la mayoría de los historiadores lo ubican en el siglo, bueno, si no me falla la memoria, estoy hablando de Zoroastro Zaratustra, que es un persa, ¿verdad? Un filósofo y sabio persa que es uno de los primeros que utiliza la tesis del bien y del mal. Y él está ubicado en el año siglo VI antes de Cristo. Estamos hablando de un periodo bastante remoto, ¿no? Siglo VI antes de Cristo. Es el primero que se considera que habla del dualismo. Esa cultura se exporta a Occidente y esa creencia, ¿no? Esa tesis. Y los griegos, una buena parte de los griegos, incluso sofistas y otros, asumen el dualismo. Muchas de las escuelas y de las teorías que tratan sobre la ética precisamente se basan en el bien y el mal. Pero se cree que antes de Zoroastro no hay registro, ¿no? Entonces, de ahí influyó en el monoteísmo, en el gnosticismo, en todas esas corrientes y tendencias y escuelas antiguas de las diferentes esferas de la fe y de las creencias, en el orfismo, en el maniqueísmo, muchas de las herejías que fueron perseguidas luego por la Iglesia Católica, para lo cual creó un código y todo un sistema, ¿no? de consecuencias y de castigos incluso. La Inquisición surge como respuesta a las herejías, que eran interpretaciones que hacían diferentes grupos y vamos a decir, agrupaciones que hacían interpretaciones distintas de los fenómenos de la fe, de los sacramentos, de las creencias religiosas. Pero apareció un grupo por ahí, por el siglo XII, siglo XIII, año 1209, Languedoc, el llamado mediodía francés, los pueblos albigenses y cátaros, y la iglesia le aplicó una cruzada porque ellos se inclinaron por la gnosis, por el movimiento gnóstico, y pusieron en duda algunos de los principios fundantes de la patrística de la Iglesia Católica, y el catolicismo le cayó encima. Y se produjo una cruzada allí, y entonces ahí se incluyó todas las herejías, el gnosticismo, el arrianismo, sobre todo el arrianismo de Ario, y todas esas derivaciones que fueron calificadas como herejías, los llamados pueblos albigenses y cátaros. Cátaro quiere decir puro, de ahí que viene cátaro, catarsis, cátaro quiere decir pureza. Y entonces se consideraban así y la iglesia terminó atacándolo, ¿no? Y atacándolo con la espada. Ahora, los grandes movimientos que van solidificando las creencias en Occidente, yo no estoy hablando en términos bíblicos
ni teológico, sino más bien en términos históricos, aunque toque una que otra esfera de la creencia y de la religión, pero no es un término histórico, de registros históricos. Señores, en la zona de Turquía, que era Constantinopla, se llevó a cabo el primer concilio del dogma y de la Iglesia Católica. Fue en el año 325 y se llamó el Concilio de Nicea. Eso es 2 años después que Constantino I el Grande había asumido el cristianismo como la religión del Imperio Romano. Recuerden que el imperio se dividió en dos, Oriente y Occidente. En Occidente cayó en el siglo V, ya no aguantaba los pueblos bárbaros y los ataques continuos, además de todos los problemas que tenía el imperio en su interior, las disoluciones, el gasto inadecuado, el gasto de guerra, el cansancio, los excesos, las orgías, el desastre en que se volvió el imperio romano. Si usted quiere saber qué fue el imperio romano, en un momento busquen a un tal Heliogábalo y el mismo Tiberio, que perdieron el rumbo, ¿no? Tiberio, que fue el segundo emperador después de Augusto, que Augusto gobernó hasta el año 14 de la era cristiana. El primer emperador, luego vino Tiberio, que era su hijo adoptivo, ¿no? Era su pupilo, Tiberio. Pero lo que cuenta es que el concilio de Nicea fue como el primer concilio ecuménico donde la iglesia sentó la base de lo que sería el dogma, la zapata donde se iba construyendo todo el sistema de creencias del catolicismo. Ese concilio tuvo que ver con las herejías, los cismas y, en fin, todo el basamento, ¿no? de la iglesia primitiva y antigua. Luego vino el concilio de Constantinopla, ya eso fue en el año 381, que era para reforzar y expandir aún más todo el andamiaje de ese sistema de creencias. Y luego vino uno de los concilios más importantes que ha celebrado la Iglesia Católica, que es el concilio de Letrán, que fue en el año 1123, que fue uno de los concilios más, pudiéramos decir, más vigorosos en Occidente, ecuménico. Ecuménico era como una conciliación de todas las tendencias religiosas dentro del catolicismo. Al final hubo un último concilio, que fue el concilio de Trento, que ya este fue una respuesta al protestantismo que había fundado Lutero, que como ustedes saben, por ahí por 1520, si no me falla la memoria, no lo recuerdo bien, por 1520, o quizá antes, Lutero había roto y había puesto en entredicho y había hecho una crítica que había provocado un cisma en la iglesia entre protestantismo y catolicismo. Entonces surge el concilio de Trento, que es el concilio de 1545, que es donde entonces se empiezan las contrarreformas que había propuesto el protestantismo. Ahí se trata la tradición, los sacramentos, pero sobre todo, una de las cosas más importantes es el celibato, que no es que tenía un fundamento bíblico el celibato, pero en ese concilio se consideró que era más conveniente que no se casaran los curas, los sacerdotes y los hombres de la fe que impartían la Eucaristía. Y entonces se fija en ese concilio se fijan ya la base de los sacramentos, el celibato, y además, como Lutero había enfrentado la autoridad del Papa y la había puesto en cuestión, y otros siguieron ese camino, entonces también allí se reconoce y se eleva la autoridad papal como máxima autoridad, el sumo pontífice. Ustedes saben que la Edad Media es un periodo donde florecen, ya lo había dicho anteriormente, las creencias como en un huerto fértil. Plinio el Sabio fue un personaje del primer siglo, primera mitad del primer siglo, segundo siglo. Plinio el Grande narra una serie de eventos
Era un hombre reconocido como sabio y él sentó muchas creencias. Por ejemplo, una de las creencias sembradas poderosas en esa parte antigua, de la etapa antigua, fue la menstruación. La menstruación era para una mancha, una mácula. No podía entrar a un campo de cultivo, no podía pasar por un espejo, no podían, las mujeres menstruando, no podían ir a un templo, no podía pasar cerca de la uva porque la agriaba. Y esa creencia fue tan poderosa, ¿cómo perviven las creencias? Que duró hasta nuestros días. Todavía hay campos en América y en la República Dominicana donde una mujer con la menstruación se abstiene, se limita de entrar porque cree que puede dañar la cosecha. Nadie lo comprobó nunca, pero él decía que podían empañar los espejos. Y eso se creyó. La creencia de que veníamos de la costilla y que teníamos una costilla menos de un lado, de una de las parrillas costal, hasta que llegó un anatomista llamado Andrea Vesalius, por ahí por el siglo XV. Andrea Vesalius contó la costilla y dijo, no, eso es falso. Y derrumbó ese mito y esa creencia. La creencia de que no se podía tener sexo, un esposo con una mujer embarazada, no podía tenerlo porque le hacía daño, porque era impuro, cuando es todo lo contrario, lo que manda la ciencia y la fisiología, que sí es correcto. La creencia de que los peces son estimulantes sexuales. ¿Saben de dónde viene la creencia? Una mujer se entraba un pez en la vagina, dejaba que muriera allí ahogado y entonces un pequeño pez, entonces se lo cocinaba al esposo. Todavía es una creencia hoy de que los mariscos y los peces son estimulantes sexuales. Fíjense cómo la creencia perdura. ¿Cómo se extiende en el tiempo? Algo tuvo que ver en el pensamiento binario mucho Platón. ¿Por qué Platón en Timeo? Timeo es del año 360. Un diálogo de Platón interesante, de los mejores que tiene Platón. Y entonces ahí él le da cabida al demiurgo, que el demiurgo quiere decir artesano, hacedor. En griego demiurgos es como artesano, hacedor. No es un dios, pero como un terminador, como un artesano, como un albañil del universo y del mundo. Y entonces esa figura también se consagra, invade la filosofía platónica y de la filosofía de Platón llega hasta Agustín y de ahí ya ustedes saben todo lo que ocurre, ¿no? En otro orden, pero en el mismo tema, las enfermedades. ¿Cuántas creencias? La peste negra, la peste roja, la lepra, la sífilis. Siempre se creyó que todo era por un orden de castigo, por una maldad que se había cometido o porque la trajo un intruso malvado. Por ejemplo, ustedes saben lo que pasó con la lepra. ¿Qué más? Que la Tierra era el centro del universo. La teoría geocéntrica de que la Tierra era el centro del universo. Totalmente falsa. Hubo que esperar 14 siglos. 14 siglos, desde Aristarco de Samos, por ahí del siglo III, cuarto de Grecia, hasta que el siglo XIV, XV, en el que Copérnico, el gran astrónomo, creo que de origen polaco, dije, no es verdad que la Tierra es el centro, el Sol es el centro. Y derrumbó la teoría ptolomeica que decía que la Tierra era el centro y le demostró que no era falso, que el Sol era el centro del sistema solar. Bueno, la prostitución, el sistema de clases y de casta, la fuerza del pater familia, que tenía derechos sobre todo, el trato a los esclavos, la exclusión de las personas, la exclusión de los que menos eran considerados en la escala social. Todo es un sistema de creencia. Se creía, un monje no podía tocarse su parte y muchos tenían enfermedades en sus órganos porque no podían ni asearse de forma adecuada, porque tocarse o mirarse era inadecuado. Entonces se acumulaba mucho esmegma en el círculo balano prepulsial, que es la rayita que tenemos del glande y el cuerpo del pene, y eso generaba a veces hasta cáncer.
¿Qué más? Por ejemplo, el origen del mal de ojo. Es una cosa increíble, ¿no? Los que no estaban bautizados. Se pensaba, y fue un origen de religiosos del primer tiempo, de la antigua iglesia, que el, el sexo era solo para la procreación. Entonces, un hombre no podía tener relaciones a menos que no fuera para la procreación. En los principios se creyó y se reguló un control tan grande de la sexualidad que se pensó que tener sexo incluso con la esposa, que no fuera para fines de procrear, era pecado. Y había sanciones que le imponían porque la gente tenía que ir a confesar, porque si no lo estaban viendo de allá arriba. Y entonces, habían pecado dentro de la sexualidad, incluso en la pareja, que podían conllevar hasta 5 meses sin relación, hasta 10 años en algunos casos. En fin, solo hemos tocado un poco de las creencias que son de carácter religioso, pero hubo creencias de todo tipo, ¿no? En los castigos, te enterraban o te metían con un saco y una serpiente, te tiraban al mar. Era una cantidad enorme de todo un andamiaje de creencias que todavía al día de hoy se han trasladado. Siempre habrá creencia, pero la gente será cada vez, aunque parezca contradictorio, la gente será cada vez más racional. Las brujas. Las brujas. Ustedes buscan los juicios de Salem en Boston, Massachusetts. Creo que 1697, si la memoria no me falla. Y se dan cuenta que por una enfermedad que generaba el centeno, un trigo, se creía que era que estaban poseídas por Satanás. Y llevaron a la Inquisición y a la hoguera a algunas personas y condenaron a algunas personas. En base a la creencia. ¿Saben en qué basamentaban esto? En que las personas soñaban y le decían, es fulana que está haciendo esto. Y el juez lo acogía en una forma de prueba espectral. Así era el mundo de la creencia. Predominio de la representación. Por eso se habla de creencias representacionistas, funcionalistas, representacionistas que representa algo, funcionalistas que van en función de algo, creencias disposicionalistas. Un disposicionalismo es que alguien dispone, creencias interpretacionistas, dependiendo de la interpretación que le da cada quien, cada grupo, cada sabio, y así se fue forjando en el tiempo. El mundo está hecho también de creencias, pero al final la verdad se impone, la verdad se descubre, se desoculta la verdad y termina imponiéndose. No importa que sea fea, odiosa, agradable, desagradable, la verdad se impone. Gracias por acompañarnos en este Domingo Sin Estrés. Recuerden que estamos aquí gracias a Francia Abric o Francia Avaloy, cuyo teléfono es el 718-344-0819. Ella es Mortgage Banker. Llámela para cualquier consulta de un préstamo hipotecario. Y Casa del Mar, el restaurante más bonito con el mejor menú en Nueva York, allá en Western, en el Bronx, para todos los dominicanos. Señores, gracias. Nos vemos mañana lunes, Dios mediante, en el Café con Nieves.